Buenas noches, profesor. Mi nombre es Alexandra Quiroz. Hoy es domingo 27 de octubre, son las 7:10 de la noche y vamos a empezar con la consigna de esta semana. El tema de la consigna de la semana habla sobre identificar la estructura del hecho generador. Y para poder ampliar un poco más del tema, es importante explicar qué es un hecho generador. Y entonces podríamos definirlo como los actos, negocios o comportamientos que hacen nacer la obligación tributaria y especifican a cuál tributo corresponde esta acción o este hecho. Ahora, sujeto activo. Sujeto activo es la entidad que puede exigir el comportamiento de la obligación tributaria, o sea, el pago de los tributos. Normalmente podríamos decir que este sujeto es el Estado u organismos gubernamentales. Hay algunos tipos de la administración tributaria y vamos a dar dos ejemplos del mismo. El primer ejemplo podríamos hablar de lo que son las municipalidades. De las municipalidades podríamos decir que son las que se encargan de la recolección de los impuestos locales. Por ejemplo, podríamos decir que ellos se encargan de la recolección del impuesto predial, donde la municipalidad es la que puede establecer las tasas, puede establecer las regulaciones y las fechas, ¿verdad?, donde se da la recolección del tributo que está bajo su jurisdicción. También tenemos los órganos adscritos al Ministerio de Hacienda, donde podríamos decir que estos órganos son los responsables de la administración central de los impuestos nacionales. Ellos se encargan de normar, fiscalizar y recaudar los impuestos a nivel nacional. Estos dos mencionados anteriormente están regidos bajo las leyes específicas, que son normativas que regulan sectores específicos. Por ejemplo, la recaudación del impuesto de la renta y del IVA, que determinan cómo se deben de recaudar y cómo se deben de administrar esos tributos. Ahora vamos a hablar del sujeto pasivo. Y podríamos decir que el sujeto pasivo es la persona física o jurídica que tiene la obligación de pagar el tributo. Explique qué son los contribuyentes y los responsables. Ok, de los contribuyentes podríamos decir de los contribuyentes que son quienes realizan la actividad que genera la obligación tributaria. Para dar un ejemplo, un trabajador que recibe un salario alto y tiene que pagar el impuesto sobre la renta. Y ahora, ¿quiénes son los responsables? Ok, los responsables son los que no son los contribuyentes directos, que aunque no sean los contribuyentes directos, tienen la obligación de pagar el tributo. Entonces podríamos decir, o podríamos dar el ejemplo, que es el patrón que le debe retener el impuesto sobre la renta al trabajador. El siguiente punto es el aspecto material. Y podríamos decir sobre el aspecto material que es la acción o el hecho que da origen a la obligación tributaria. Es el evento que activa la recaudación en sí mismo. Por ejemplo, un restaurante. Podríamos decir también del aspecto espacial, que de este aspecto, bueno, lo podríamos definir como el lugar donde ocurre el hecho generador. O sea, es la localización de este y que puede afectar la jurisdicción tributaria. Obviamente su localización se define a dónde tiene que pagar el impuesto y a dónde no.
donde podría tener la implicación sobre la residencia fiscal de un contribuyente y que este dato, ¿verdad?, es sumamente crucial porque puede determinar qué impuesto debe de pagar según su ubicación. Y esto lo definen el aspecto espacial. Ahora tenemos lo que se llama el aspecto temporal. Y este se refiere a los momentos relevantes en la vida del hecho generador, donde podemos hablar del nacimiento, ¿ok? Y el nacimiento podríamos decir que es el momento exacto en donde se consolida o que se produce la obligación tributaria. Por ejemplo, para generar el pago del impuesto sobre la renta cuando se adquiere un bien. Está el otro punto, que es la exigibilidad, y podríamos decir de ella que es el momento en que la autoridad le puede exigir el pago del tributo a la persona jurídica o física, y esto puede ser inmediatamente después del nacimiento o en fechas establecidas por la ley. Aspecto cuantitativo es, o bueno, lo podríamos definir como a cómo se determina la cantidad que se debe pagar. Tenemos lo que le podemos llamar como los tributos fijos, donde son aquellos que su monto no cambia, y también tenemos, un ejemplo sería como una tasa fija por un servicio municipal. También tenemos lo que son los tributos variables, donde su monto sí varía según la actividad o la base impuesta, como por ejemplo el IVA, donde eso se calcula sobre el precio de la venta que se está dando en ese momento. Y para finalizar, tenemos lo que se llama normas de no sujeción. Y podríamos decir que las normas de no sujeción son disposiciones que establecen las situaciones en las que no se aplica el hecho generador. Por ejemplo, actividades que no están sujetas al pago de impuestos o el cobro de impuestos a propiedades o a instituciones benéficas, donde por su tipo de actividad el impuesto no se le cobra. Y esa sería la consigna de esta semana. Muchas gracias. Buenas noches.